Bueno, José, vamos a charlar un ratito. ¿Qué decir, no? Yo creo que deberíamos empezar por el contexto en el que nos estamos moviendo. Que nos están moviendo las empresas que están involucradas en el comercio exterior y que no para de cambiar en los últimos 2 años. Creo que hoy es una foto completamente distinta a la que era en 2019, y no estoy hablando de política, no estoy hablando de cambios de gobierno en la Argentina, estoy hablando básicamente de la pandemia, las consecuencias con las que todavía estamos lidiando, y bueno, y la guerra, que también genera consecuencias no menores. Con ese artefacto llamado micrófono, rarísimo. ¿O es automático? No, así nomás. Me parece muy bien el planteo. Yo medio en broma y medio en serio cuando me comentaba lo del apellido, se me ocurrió decir que era un tema de la apertura externa, y hay muchos mitos sobre la Argentina. Por eso quería hacer un pequeño prólogo. Me encanta, adelante. Esto de que es un país cerrado, de que es un fracaso, de que hay mucho desaliento. Yo pensaba dejar eso para el final. No, pero yo creo que eso vende mucho, y creo que en algunos casos es ingenuo, en otros casos responde a ciertas cuestiones. Lo del apellido. Yo trabajé muchos años para empresas españolas. En la Argentina, desde que iba a la escuela primaria, resultaba difícil pronunciar mi apellido, pero más o menos la gente se arreglaba, ¿no? Le agregan una C, le sacan. En España me decían, ¿pero qué? Y esta es la primera ventaja de la Argentina, que es un país con una enorme diversidad de recursos humanos que ha venido de todo el mundo. Y no es cierto que sea una sociedad cerrada, es una de las sociedades más abiertas del mundo, y esto está inscripto en nuestra Constitución. Lo segundo es no repetir experiencias. Yo tengo, en 3 meses más voy a cumplir 75 años. Sobre el tema del país y de lo que hay que hacer, y de que cunde el desaliento, decía que esto tiene ciertas historias detrás. Como yo soy más grande que muchos o que todos los que están acá, yo recuerdo en 1976 la propaganda del entonces gobierno militar y del plan económico, que era un plan económico que punto por punto veo repetirse hoy sin que nuestros jóvenes hayan pasado por esa situación, donde una de las propagandas más gancho era una serie de sillas. La que se rompía era Industria Argentina. La publicidad, sí. La publicidad era la silla que se rompía, era la Industria Argentina, porque nosotros no tenemos acceso a la tecnología en la industria del exterior. Eso nos llevó a uno de los escenarios económicos, saliendo de la política, uno de los escenarios económicos más terribles de los últimos 100 años. Esta historia de que tenemos que abrirnos porque lo que se sabe de afuera es siempre lo mejor, y el Estado lo único que hace es maldades, es una historia que nos llevó a grandes tragedias. Bueno, pero tal vez la idea no es tanto debatir sobre eso, ni demonizar, ni sobrevalorar la
las importaciones, sino hablar precisamente por ahí de comercio exterior y los desafíos, sobre todo por ahí, Bueno, que vamos a ver. hay un lugar común en estos días cuando Una de uno las ve los grandes precios. ventajas, y voy nuevamente a lo del apellido. ¿Cuáles son nuestras principales ventajas para la inserción externa? ¿Cuáles son los grandes recursos competitivos que tenemos? Y por eso planteé el ejemplo del apellido, de que hay países donde un apellido extraño ni siquiera se puede pronunciar. La Argentina tiene uno de los complejos agroindustriales y agroexportadores más importantes del mundo. Pero esto no es solo una ventaja estática, no es porque tengamos 30 centímetros de humus en la pampa húmeda. Alrededor de esto, desde 1870 y a principios del siglo XX, se ha conformado uno de los núcleos exportadores en términos de recursos naturales, por supuesto, pero en términos de recursos naturales, de recursos humanos, en términos de infraestructura portuaria, en términos de infraestructura de recursos humanos vinculada con el exterior, y acá puedo hablar desde los despachantes de aduana hasta los grandes puertos que tenemos sobre el Paraná, que se han hecho con esfuerzo estatal y con esfuerzo privado, que son uno de los núcleos exportadores más importantes del mundo. El puerto de Rosario, por ejemplo, es el primer puerto exportador de granos del mundo, en términos de posibilidad de capacidad de manejo de tonelaje. Así que tenemos una estructura vinculada con el extranjero que tiene, yo diría, más de 120 años. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuáles son? Esta es una ventaja básica porque hay un saber hacer, un know-how muy difundido y muy importante. Sobre todo en el litoral argentino, pero no solamente, porque tenemos economías regionales que son economías grandes exportadoras, de limones, de arándanos, de frutas, de lana, de lo que sea. Entonces hay un know-how acendrado, muy antiguo, y que hay que aprovechar para expandirlo a otras producciones, a otros bienes y a otros servicios. José, cuando los títulos de los diarios dicen que el trigo está a $400 la tonelada, la soja por arriba de los 600, inmediatamente dicen, uy, qué escenario favorable para la Argentina. Sin embargo, hay un montón de dificultades que tienen que ver con este contexto, cambio de contexto de los últimos 2 años que te decía. ¿Vos hoy definirías el escenario mundial como favorable para la Argentina porque hay buenos precios de la soja? Yo quisiera contestar esa pregunta en términos estrictos. Lo que pasa es que hace 3 días el presidente Biden en Estados Unidos anunció un escenario que podía ser un escenario donde ya no hablemos las ventajas por un país, sino un escenario de tercera guerra mundial donde ninguno gana. O algunos vivos sí, pero en general. Entonces, suponiendo que no vayamos a un escenario terrible, sí, hay mucho que ganar y eso se está reflejando por ejemplo, en inversiones en recursos renovables, en inversiones en minería. La Argentina ha tenido el año pasado, esto sale poco, unos 7.000 millones de dólares. Esto implica superar el escenario prepandemia y en términos de lo que pasó el año pasado, estar básicamente primeros aunque esto no es una competencia, por supuesto, en términos de la recepción de inversión extranjera de toda América Latina, sobre todo en recursos minerales, sobre todo en energías renovables y convencionales. Esto es algo que nos da una plataforma muy interesante para el futuro. O sea, yo creo que muchos de ustedes o muchos de nosotros vivimos una coyuntura post-pandemia, una situación internacional, una situación de altísima inflación que nos influye mucho acerca de los pronósticos inmediatos. Yo creo que debemos salirnos un poco,
sé que es difícil, pero debemos salirnos de esto y ver qué es lo que está pasando en la economía real. Uno de los problemas que tenemos los economistas en este análisis de la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país y afuera también es el tema de la ilusión financiera. La economía mundializada, globalizada, entre otros elementos, le ha dado un enorme protagonismo a los flujos financieros. Nuestros economistas que más salen en los medios hablan básicamente con soltura del tema financiero, de la situación, de los BONEP, de los BONIC y de los BONOC. Pero al mismo tiempo tenemos una estructura productiva industrial que se ha recuperado. Uno de los problemas que tiene la Argentina es justamente, no uno de los problemas, una de las connotaciones, de las particularidades del proceso argentino, es que pese a todo hemos logrado disponer de un sector industrial bastante diferente de la mayoría de los sectores industriales de toda la región. Esto conlleva la ventaja de tener una fuente de trabajo, una fuente de generación de tecnología, una fuente de generación de know-how industrial y una fuente importantísima, que esto no lo digo yo, esto lo dijo en su momento, en el 2009, un hermoso papel de un gran economista industrial que es Roderick, que dijo, la sociedad industrial, la posibilidad de tener una estructura industrial me genera la posibilidad de una organización social y política alrededor de eso. Esto no es menor. José, ¿qué es lo que está fallando un poco? Algo que pasa en Córdoba, según me comentaban, y es algo que pasa en todo el país, no crece la cantidad de empresas exportadoras, que en definitiva es muy asociado a que no crecen las exportaciones en cantidades, en volúmenes. Un problema serio ha sido no solo a que no han crecido, sino que nuestras 15.000 empresas exportadoras de la segunda década del siglo XXI se han transformado en 7.000, 9.000 en total y 7.000 pymes. De esas 15.000 pasamos a 7.000. 50%. En el año 2021 esta tendencia, por suerte, ha habido un punto de inflexión. No sé cómo vamos a seguir, espero que bien, pero a fines de 2021 teníamos unas 8.000 empresas pymes exportadoras que estaban exportando ya más de 10.000 millones de dólares. O sea, por arriba del 10-15% tradicional que se estaba exportando. Y ya sé que a partir de aquí, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como agencia? Que es mi representación concreta hoy aquí para estimular esto, porque una de las cuestiones, de los objetivos básicos que está en el estatuto de la Fundación Exportar, que es el antecesor de la Agencia de Comercio e Inversiones, es el apoyo a las pymes exportadoras. En ese sentido, la idea de una agencia de exportaciones, que es una idea que no es solo de la Argentina, porque aquí también está el tema de ¿para qué metemos al Estado en estas cosas? Bueno, las agencias de promoción de exportaciones son un núcleo importante de las políticas industriales y de las políticas comerciales en el mundo. Básicamente todos los grandes países exportadores tienen sus agencias de promoción de exportaciones y últimamente, en los últimos 10 años, esas agencias de promoción de exportaciones han incorporado la promoción de inversiones en totalidad. Tenemos grandes agencias muy poderosas como la española, el ISEX o la francesa, Business France. Tenemos agencias mucho más pequeñas en países como Costa Rica, que tienen un gran prestigio, o Perú. Dentro de la política industrial, las agencias de promoción de exportaciones cumplen un rol comprobado a través de esto se ha demostrado en papers, a través de
la CEPAL, a través de una serie de análisis de los últimos 10 o 15 años. Pero una de las cosas que se ha descubierto, que a la que se le da importancia, y que nosotros hemos comprobado que resulta, es, primero, seleccionar qué tipo de empresas son las que más pueden beneficiarse de una sociedad o de ser apoyada por una agencia de promoción de exportaciones. Por supuesto, las pequeñas y medianas son los primeros candidatos. ¿Por qué? Porque uno de los recursos más escasos para ellas en el mundo es la información. Pero no la información que aparece en Internet de el mercado francés, que Francia es un país de tantos millones de habitantes y que tiene un producto, sino la información, lo que se llama la due diligence. Yo necesito información muy específica de mi producto, de mi servicio, en ese mercado específico, cuáles son los tips, cuáles son las trampas de llegar a ese mercado. Y los actores, sobre todo. Y quiénes son los actores, quiénes importan, y que no sea una lista de importadores que nadie sabe si existen ya o quebraron hace 20 años o se dedican a otra cosa. Cualquier gran grupo exportador tiene esa información porque tiene sus departamentos de investigación, sus consultores, etc. Las pequeñas y medianas empresas de Santiago del Estero, de Tucumán, del norte de Córdoba, o del norte de la Patagonia, no tienen acceso a eso. Bueno, ese papel lo cumple una agencia, es el primer papel que cumple una agencia de promoción de exportaciones, la inteligencia comercial. Ahora, justo que estás mencionando, ya nos quedamos sin tiempo, pero igual te voy a hacer esta última pregunta porque me parece interesante. Estas pequeñas empresas que vos decís que por ahí no tienen acceso a tanta información y a tantos recursos, que tienen capacidades tal vez más limitadas, se enfrentan también con un cambio de agenda global en el que surgen nuevos requisitos, y yo te quiero preguntar qué tan preparadas están para estos nuevos requisitos de género. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? En la Argentina hay desafíos que yo llamo el hardware, que es bastante conocido. Es el tema de la infraestructura para conectarse con los puertos y la infraestructura para conectarse de los puertos para afuera. El tema de la infraestructura y la logística las carencias y las posibilidades de ampliar eso son fundamentales. Hasta hace 4 meses o 5 meses, el leitmotiv, que estaba totalmente justificado, era: yo para llegar a China, desde Mendoza o desde Córdoba o desde Salta, me cuesta más llegar al puerto de Buenos Aires que llegar desde el puerto de Buenos Aires hasta Shanghái. Lamentablemente esto ha cambiado para mal, porque los costos internos siguen siendo relativamente altos, pero los costos de ultramar se han multiplicado por 5, o sea que estamos peor que antes, sin haber mejorado ¿Esto cuál es el problema? Un problema básico es que ni como país ni como empresas estamos pudiendo acceder en este momento a un tsunami como es el de los costos y de la disponibilidad de barcos, de bodegas. Y entre otras cosas, yo en alguna de mis encarnaciones era exportador de frutas y hortalizas. Y no había contenedores reefer. Y si quería exportar cebollas, contenedores superventilados no existían, no llegaban a la Argentina. Entonces, esto fue de alguna manera oculto o fue no una cuestión urgente, mientras los precios de los fletes internacionales, como en los últimos años, fueron relativamente más bajos. Pero ahora nos aparece este fantasma, que deja de ser un fantasma si no nos aparece en toda la realidad, el tema de que nosotros no tenemos capacidad ni control sobre lo que está pasando con los fletes internacionales. Y esto es un desafío notable, que lo dejo abierto el tema, pero es un tema. El otro tema que ya hablamos es la información. El otro tema es cómo logramos, sobre esa base que hablábamos al principio, de esta eficientísima estructura de exportación de bienes agrícolas y agroindustriales, cómo logramos
traducir ese enorme acervo de know-how y de infraestructura en exportaciones de bienes diferenciados, de alimentos, entre otras cosas, diferenciados, y sobre todo cómo nos hacemos un lugar, porque cuando hablamos de las cadenas de valor, nadie dice en qué eslabón nos situamos en la cadena de valor. Está muy lindo esto de la globalización y de integrar las cadenas internacionales de valor. El problema es en qué eslabón nos ubicamos. Si nos ubicamos exclusivamente en el eslabón primario, estamos perdiendo. Porque, como ustedes saben, en los últimos días, cuando se ha hablado del precio del pan y eso, el trigo es el 10% del precio del pan. Y yo me acuerdo que cuando yo exportaba manzanas, me daban $1 por kilo de manzana. Y eso mismo en Rungis, en Francia, salía $70, $80. Y el productor de manzana del Río Negro se queda con el eslabón más pequeño de toda la cadena. Entonces, tenemos como desafío la diferenciación de nuestros productos, el tan mentado valor agregado, pero sobre todo cómo podemos apropiarnos, y en ese sentido agencias de promoción son y la red internacional de oficinas comerciales, por ejemplo, son un instrumento de ver cómo podemos lograr asociarnos a quienes importan o quienes distribuyen o los canales de comercialización en los mercados de destino. Porque si nosotros no controlamos, nosotros empresas, no controlamos quién vende, quién distribuye, cómo se hace la publicidad, mi experiencia era que cuando nuestras manzanas llegaban a Le Havre, el que las recibía decía, ¿sabe qué problema? Estas manzanas vinieron con 3 puntitos negros y eso, y entonces en vez de vendérselas a 10 euros, se las tengo que vender a 2 y no sé si me la van a comprar. Y este es un problema. La verdad, José, nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que hacer otro para que nos cuentes de todas tus encarnaciones. Muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias, Virginia. Y ahora los invitamos a todos a jugar y a ver qué aprendieron. Digo, hay algunos que están aprendiendo comercio exterior, hay algunos que están trabajando hace muchos años en esto. Bueno, vamos a ver qué aprendieron o quién sabe responder bien. Hay muy lindos premios, hay experiencias Big Box, hay relojes inteligentes, sí, y hay auriculares. Auriculares, acá me dan letra. Y acá la señorita nos va a explicar cómo jugar. Pero bueno, a ver qué aprendieron y qué saben de comercio exterior. Bien, muy buenas tardes. Sabrán que a la entrada les dimos dos códigos QR, los van a necesitar y necesitan tener el celular a mano, ¿sí? El juego consistirá en una pregunta con 4 posibles respuestas, de las cuales una será la correcta. Si aciertan...